buenos días, queridos hermanos, paz y bien en el Señor. Regresando después de una semana de retiro espiritual, les agradezco a todos los que han estado orando por los hermanos capuchinos que estábamos del retiro y aquellos que se preocuparon también porque pensaban que me había pasado algo. Aquí estoy, no hay problema, estoy bien y reconfortado por toda la experiencia espiritual que hemos vivido. Vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, segundo domingo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió únicamente con ellos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que ustedes han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone este Evangelio de la Transfiguración. Aparece también nuevamente. Y justamente, ¿por qué? Porque el tiempo de la Cuaresma es un tiempo que nos ayuda a purificar nuestra fe. A purificar nuestra fe que tantas veces es probada, porque una fe que no ha pasado por el crisol de la prueba, entonces es una fe endeble, ¿verdad? Y justamente los discípulos iban a pasar por una situación muy dura, que era la pasión de Cristo. Una situación que hasta para ellos iba a ser escandalosa. Consideren ustedes la admiración que los discípulos tenían de su Maestro Jesús. Para los discípulos su Maestro Jesús era lo máximo. Imagínense, daba la vista a los ciegos, hacía caminar a los tullidos, resucitaba a los muertos, multiplicaba los panes. Lógicamente ellos estaban gozando un poco de la gloria de su Maestro, y verlo después morir en la cruz como un vil delincuente, humillado, escupido, ultrajado por todos. Morir de esa manera se convertía en una situación escandalosa que difícilmente los discípulos iban a poder soportar si no hubieran sido respaldados por la gracia de Dios. Y fíjense en la bondad de Dios, que en este pasaje de la Transfiguración vemos cómo Jesús aparta a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los lleva a la montaña y delante de ellos se transfigura. ¿Qué cosa quiere decir? Se mostró Él en su gloria. Dice que sus vestidos eran deslumbrantes, con una blancura que nunca nadie había visto. Aparecieron Moisés y Elías y conversaban, dice. Tal era el hecho, la sensación, el momento que estaban viviendo, que Pedro estaba fascinado, estaba como fuera de sí. Y él no atinó otra cosa que decir: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Estaba hablando esto cuando dice que se sintió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto, al que miro con cariño, escuchen. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Ellos estaban un poco asustados y Jesús les advirtió y les dijo que no se lo digan a nadie hasta después de que resucite de entre los muertos. Y es que tenía que quedar en el corazón de los discípulos esta experiencia que iba a ser como una garantía que los iba a animar en medio de la prueba, en medio de la experiencia traumática y escandalosa de la cruz. A veces, hermanos, nos toca vivir experiencias que nos escandalizan, ¿verdad? Y uno, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia se puede preguntar: Señor, ¿pero por qué tiene que morirse una persona buena? ¿Por qué tuvo que morirse esta persona que era un padre de familia o este sacerdote? Y uno se pregunta qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y es que a veces la cruz, hermanos, se presenta así, áspera, escandalosa. Solo desde la fe y solo desde la convicción profunda de que Dios nos ama y de una esperanza firme de que no todo termina aquí, es que podemos mirar el futuro con optimismo y con esperanza. Por eso, hermanos, no debemos desanimarnos, y cuando nos tocan vivir momentos de cruz, es ahí donde tenemos que aferrarnos a la fe con más fuerza, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dirá la carta a los Romanos. Aquel que entregó a su propio Hijo por salvarnos, ¿qué más no hará con nosotros? ¿A qué le podemos temer? ¿A la espada? ¿A la muerte? ¿A la persecución? A nada, dice la carta a los Romanos, porque en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ama. Por eso, hermanos, hay algo que diferencia a un creyente de un no creyente. Es que tenemos fe y tenemos sobre todo esperanza. Para nosotros la vida no termina con la muerte, comienza más bien la vida verdadera. Por eso, con este espíritu de fe, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder llevar nuestra cruz con amor y no desanimarnos y no echarnos atrás cuando venga el momento de la cruz. Paz y bien, hermanos, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un lindo domingo y nos vemos el día de mañana. Paz y bien, buen domingo.